¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro, el canal de la familia. La situación de Puerto Rico se ha complicado en los pasados días tras aumentar de cierta manera la cifra de violencia contra las mujeres. Se ha indicado que una de las soluciones es educar a nuestros niños. La realidad es que en el pasado se intentó introducir el currículo con perspectiva de género, pero hubo mucha crítica por la manera en que se hizo. Hoy conversamos con un senador sobre ese particular y sobre unos proyectos que ha presentado recientemente para la discusión. Hoy en Entre Líneas. El senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Gracias a ti y un saludo a toda la teleaudiencia. La realidad es que hacía bastante tiempo que no nos visitaba. Correcto, hacía tiempo, pero un gusto estar contigo. Bueno, vamos a entrar en detalle y es que el asesinato de mujeres a manos de sus exparejas o sus parejas ha provocado la indignación del pueblo. La realidad es que uno de esos asesinatos, la policía de Puerto Rico lo resolvió en tiempos récord con la ayuda ciudadana, tal vez por la manera en que los ciudadanos se activaron en ayudar e incluso a dar confidencia. ¿Muy complacido con la uniformada? Sí, han hecho un trabajo extraordinario todos los entes y las autoridades pertinentes que han participado del proceso investigativo. Creo que a nivel de la etapa post-crimen hemos tenido bastantes recursos, tanto legales como también de parte de las autoridades para investigar. Tenemos que trabajar nosotros para prevenir y evitar que estos eventos lamentables pues sucedan como han estado sucediendo, ¿verdad?, por décadas en Puerto Rico, y que aspiremos a una sociedad de paz. El jefe de la policía ciertamente ha logrado una buena reacción positiva de los ciudadanos. Incluso han catalogado su gestión de la manera en que se envolvió junto a su policía a Toledo, que es una figura bien importante que trasciende los partidos políticos, porque trabajó con administración PNP y con administración popular. Sí, definitivamente el comisionado Tony López es una persona que le ha dado su vida al servicio público a través de la Policía de Puerto Rico y que ha demostrado desde que asumió el cargo su compromiso no solamente con dicho cuerpo, sino brindarle un ambiente de paz y justicia a la familia puertorriqueña, y eso lo ha demostrado a grandes rasgos durante este pasado fin de semana. Otra de las cosas que se ha planteado es que los policías podían hablar, porque hubo un momento dado con Pesquera que era como una mordaza, que nadie podía hablar excepto él o incluso alguien de prensa de la oficina, pero los policías no hablaban. En esta ocasión los policías conversaban con la prensa, conversaban con, claro, manteniendo el protocolo que se debe seguir, pero había como un respeto a los policías en acción, en la escena. Correcto, y que son las personas que están de lleno, ¿verdad?, participando del proceso investigativo. Y es bien importante que en los tiempos que vivimos, donde las redes sociales y la dinámica de la conversación colectiva propende a que se diga mucha cosa que quizás no sea cierta, pues eso ayuda en el área de que los policías tengan esa libertad, pues aclarar muchas dudas y quizás evitar que se creen estas bolas de nieve donde no debe ir dirigida la conversación colectiva. Y creo que eso ayudó muchísimo a que cuando surgía algún tipo de idea sobre lo que había sucedido, la policía lo aclaraba y ya ahí en las redes sociales pues no seguía ese track. Ha sorprendido a muchos la manera en que se veía a el boxeador, cómo se presentaba ante los deportistas, de cierta manera, hasta el país, la representación que hizo de Puerto Rico, pero a su vez también tenía un trasfondo cristiano que ha golpeado un poco la manera en que ha salido a relucir detalles de planificación del asesinato. ¿Duele eso al país que de cierta manera
una figura que trasciende los deportes también dentro del cristianismo, que se supone que uno de los mandamientos es no matar, haya matado, bueno, hasta el momento, según el testigo, todavía no podemos decir tampoco con certeza porque el proceso todavía va a correr. Y hay que ser bien delicado en los asuntos. Pero sorprende que una persona, de cierta manera, con ese futuro, con esa timidez, esa humildad, haya cometido este asesinato. Sorprende muchísimo y ataca en la fibra más profunda del ser puertorriqueño, por ambos lados, por el lado de la víctima y por el lado del victimario. La realidad es que pues, causa una gran decepción el que tengamos a una persona que había cosechado tanto éxito y que en cierta manera servía de modelo para gran parte de nuestra juventud, el que pues se haya a todas luces, ¿verdad?, la información que tenemos hasta el momento, cometido este acto atroz contra una joven con la que compartía una relación y que a su vez tenía en su vientre a un futuro hijo de él. Y esto pues ciertamente nos lleva a reflexionar sobre la educación de nuestros hijos, nos lleva a reflexionar sobre nuestra interacción social y el trato que le damos también a la familia y también a las jóvenes que se embarazan. Nosotros, porque a todas luces lo que ha salido a relucir es de que había un temor del qué dirán por el tener un hijo, ¿verdad?, fuera del matrimonio. Pero la realidad es que toda la familia sabía que había una relación, incluso su esposa. Se sabía, pero o sea, esto jamás debe llegar a una circunstancia como la que llegó. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? No, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Los puertorriqueños han rechazado, repudiado de cierta manera, incluso se han manifestado en contra de esa opción que tiene Estados Unidos y que para muchos será bien difícil que el Partido Demócrata a través del Departamento de Justicia certifique este caso, pero ya desde el primer día se está hablando de pena de muerte. El jefe de la policía dijo también que él no creía en la pena de muerte, como cristiano tampoco creo en la pena de muerte, pero está ahí en un escenario que se puede dar. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿La solución es currículo a perspectiva de género o estamos hablando que debemos atender ciertos temas en la casa y que el sistema educativo de Puerto Rico sirva como una plataforma de aumentar los recursos de ese niño para que no practique la violencia, no maltrate a los animales, no haga bullying o acoso contra otros niños? ¿Debemos empezar por eso o debemos empezar de pleno en el llamado currículo con perspectiva de género? Pero no me contesta ahora. Me va a contestar cuando regresemos de la pausa aquí en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, conversando con nosotros del tema en la palestra pública, que el asesinato de varias mujeres, porque no estamos hablando solamente de uno, varias mujeres, y que todavía se están dando más casos de violencia y que esto trasciende a si el sistema de justicia está funcionando o no, porque en uno de los casos envuelve a una de las víctimas acudiendo a los tribunales para una ley 54 y no lo consiguió. ¿La solución en la perspectiva de género como currículo en las escuelas o estamos hablando que es necesario algo más grande y elaborado? Definitivamente que algo más grande y elaborado. El currículo con perspectiva de género, primero que no debemos confundirlo con lo que ocurrió aquí hace unos años, donde a nuestros niños se le comenzó a dar una tipo de propaganda que era incluso hasta de índole sexual. Y entonces tenemos nosotros que precaver el currículo con perspectiva de género no es sexualidad. No implica la sexualidad en términos de si es hombre, si es mujer, pero no es demostrar gráficamente el acto sexual. Eso no es el currículo con perspectiva de género no es relación íntima sexual. Correcto, eso no es. Y lo que está diciendo nuestro invitado es que en el pasado hubo literatura que se utilizó
para educar a los niños o a los adolescentes sobre la sexualidad. Principalmente nuestros niños, ¿verdad? Claro. Que no deben estar exponiéndose a eso. Pero el grave problema fue que los libros estaban escritos de una manera académica universitaria y las fotografías o los dibujos que se utilizaban eran un poco explícitos para los niños y adolescentes, e incluso hablaba de relaciones íntimas que para el cristiano de cierta manera está como señaladas que no se debe practicar. Estoy tratando de resumir un poco. Correcto. Cuando realmente pues debe enfocarse en lo que es la eliminación de estereotipos con respecto al hombre y la mujer, y de poder nosotros respetar, ¿verdad?, las decisiones de cada ser humano con respecto a su vida, a su estilo de vida, y al mismo tiempo que se respete la nuestra. Entonces, no menospreciar a nadie. En el mundo entero ha habido discrimen contra la mujer. Sí. Y entonces esto, pues ciertamente Puerto Rico no es la excepción. Y no es que esto es en específico lo que ha provocado estos actos de violencia, pero en cierta manera inciden. ¿Será que es un tabú? Sí debe atenderse. ¿Es un tabú el sexo? ¿Es un tabú las relaciones de personas con una diferencia de edad muy marcada? Porque ahora se escandaliza el país cuando vemos una persona de 60 años casándose tal vez con una de 18. Pero en el pasado había casos que eran niñas casadas con personas extremadamente adultas, mayores. Esto no es nuevo. No es nuevo. Pero sigue siendo un tabú. Sigue siéndolo, y son aspectos que sí deben atenderse, sí deben dialogarse, ¿verdad?, con mucho tacto, con mucha sensibilidad. Hay aspectos que tienen que permanecer bajo el rigor de lo que los padres atienden con sus hijos, y principalmente en esos grados menores de edad. Pero es bien importante también que a nivel social, en todas las esferas de nuestra sociedad, entendamos que tanto el hombre como la mujer merecen igualdad en el trato, en todo, en la paga, en las oportunidades, y también en las responsabilidades familiares, en el hogar, y de esta manera que vayamos avanzando, respetamos, por ejemplo, nosotros no podemos, en nuestra sociedad nosotros tenemos, por ejemplo, algunos tipos de pensamientos y de expresiones como a ver quién es el que lleva los pantalones. Sí, machistas. Esos son rezagos machistas que, aunque a nosotros nos parezca que son pequeñeces, cuando uno ve el cúmulo de todo, pues realmente significan un discrimen. Claro, cuando se ve un niño le dicen cuántas novias tiene, porque a una niña no se le dice cuántos novios tienes. Correcto. Entonces, el trato es un trato desigual. Correcto. Pero eso no lo dice un maestro muchas veces, eso lo dice papá, mamá, tía, abuelita, abuelito. Correcto. Y entonces, pues, por eso es que no solamente hay que educar a nuestra niñez y nuestra juventud, hay que educarnos todos. Hay que educar también a los padres. A eso es el plan más amplio sobre el tema. Correcto. Puerto Rico necesita aprender y desaprender conducta que no es lo correcto. Correcto. Eso es difícil, senador. Es bien difícil, pero lo que se ha generado durante estos días es necesario, porque este es el tipo de dinámica que obliga a esa conversación, que obliga a salir de ese tabú, y que obliga entonces a repensar aquellos aspectos que hemos estado arrastrando a lo largo de la historia, que deben desaparecer, y debemos evolucionar hacia una sociedad equitativa para todos, de respeto para todos, donde no exista ese tipo de discriminación. Mencionaste ahorita uno de los aspectos, no es solamente perspectiva de género, la educación humanitaria. Yo presenté un proyecto que se va a estar aprobando en el Senado de educación humanitaria. ¿Para qué? Para que nuestros niños desde pequeños comiencen respetando sus mascotas, respetando a los animales, y comiencen ese trato sensible hacia los demás. Está demostrado que eso funciona. Y en la medida que nosotros vayamos adoptando medidas contra el bullying, entre otras, pues eso va a generar entonces una sociedad de paz, una sociedad que rechace la violencia. Villafañe, cuando hablamos de esto, estamos hablando de desaprender, porque una amiga es maestra ahora en Estados Unidos porque no pudo con el sistema educativo del país,
por la mala paga, tiene que invertir mucho de su sueldo para tratar de cambiar. Intentó en su escuela intermedia llevar a una organización de animales para que enseñara a los niños cómo tratar a las mascotas o a los perritos y gatitos o animales que están en la calle, de que no se les maltrata. Y cuando presenta la idea a su directora, por poco la sanciona, que eso no era posible, porque eso no se podía llevar animales a la escuela, etcétera, etcétera. Pero después de un diálogo de días, la convence, lleva a esta organización y los niños, por ellos solitos, hacen una actividad de recogido de alimentos y ha llevado una cantidad gigantesca de bolsas de comida para esa organización, con un resultado muy inesperado para la directora escolar. Hace falta incluso educar a nuestros directores escolares y nuestros directores regionales que es necesario empezar a hacer las cosas distintas. Totalmente de acuerdo. Y para eso también, ¿verdad? Hemos presentado legislación en cuanto a la capacitación y profesionalización del servidor público para que entienda estos aspectos innovadores que quizás aquí todos tenemos que aprender todos los días. Y parte de la profesionalización del servicio público no es meramente una buena paga, unas buenas condiciones de empleo, sino también una capacitación continua y sobre la evolución de las alternativas que existen. Y en el aspecto educativo no puede ser la excepción, todo lo contrario. Y me imagino que eso estaría contando con la Universidad de Puerto Rico para hacerlo. Sí. La medida precisamente lo que hace es aprovechar unas asignaciones que se han estado realizando por los pasados años, que ya han acumulado sobre 30 millones de dólares que están disponibles para brindar esa capacitación. Lo que queremos aquí es ampliar la gama de espacios en los que pueden ofrecerse estas capacitaciones, incluyendo municipios, legislaturas y entidades sin fines de lucro que necesitan también de esa capacitación gratuita que se brindaría a través de la Universidad de Puerto Rico. En el pasado se ha intentado hacerlo con los maestros, maestrías, incluso hasta doctorados, muchos maestros lo lograron, pero en universidades privadas, este dinero que se podría reservar para la Universidad de Puerto Rico ayudaría a las finanzas también. Correcto, ya sabemos, ¿verdad?, de la crítica situación que enfrenta la Universidad de Puerto Rico a nivel fiscal. Esto le permitiría aprovechar esos 30 millones de dólares mientras le da un servicio efectivo a la ciudadanía. Bueno, vamos a aprovechar y hacer una pausa y cuando regresemos conversamos con el senador del Partido Nuevo Progresista de otros proyectos que ha presentado y que están en discusión actualmente en ese cuerpo legislativo. Ya regresamos. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el senador del PNP, William Villafañe, conversando con nosotros de diversos proyectos que ha presentado. Uno de los proyectos que me llama también la atención es el impulso a la vivienda, incentivos que se pueden establecer a través de programas. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. Sí, el año pasado caducaba el programa de impulso a la vivienda que se creó en el 2010. Este ayudó a que se recuperara el valor de las viviendas. Recordemos que muchos de los que hoy tienen su vivienda, pues comenzaron a perder el valor de su propiedad y estaban pagando unas hipotecas que sobrepasaban el valor de su propiedad. Esto fue una situación bien difícil para muchísimas familias, algunas incluso perdieron ese hogar. Que intentaron hacer volver a hipotecarla. Correcto. Y decían, no, pero que su casa vale menos de lo que usted nos debe. Correcto. Gracias a Dios, ¿verdad?, las propiedades en Puerto Rico han comenzado a recuperar ese valor, pero en gran medida esto ha sido impulsado por este programa que se creó entonces. Ese programa se ha extendido en varias ocasiones. El año pasado lo que hicimos fue extenderlo por cuarta ocasión. ¿Y eso es a nivel local? Eso es a nivel de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Ha habido señalamientos con respecto a que quizás algunos beneficiarios de la ley 22, que son estas personas, ¿verdad?, que vienen de afuera a invertir en Puerto Rico y entonces tienen un beneficio contributivo sobre su ingreso, pues entonces lo que hemos establecido es que estas personas no puedan beneficiarse de estos incentivos y que esto se limite
a residencias con un valor que no exceda los $300,000. Claro, el puertorriqueño común no tiene una residencia de $300,000. Correcto. Lo he escuchado por radio hablar del crimen, Sí. más en Guapa Radio, hablando de la retractación de casas, etcétera. Hay mucha gente que tiene 2, 3 casas y no pagan. ¿Cómo vamos a...? O casas que tienen un valor supuestamente en el CRIM que no pagan, pero le han hecho tantas mejoras que se pasó y han construido piscinas y no pagan tampoco, sin permiso. ¿Qué podemos hacer para ayudar al CRIM? Bueno, ya de manera administrativa, el CRIM va a estar realizando una inspección general. Yo le voy a decir una cosa. Yo en el 2017 fui al CRIM de San Juan, oficina central, y hice unas mejoras a mi casa. Aquí está el plano. Necesito que retasen la casa por si tengo que pagar, pues pagar. 2017, estamos en el 2021. Todavía no he recibido ni una sola carta diciendo hemos retasado la casa, no tiene que pagar o tiene que pagar, nada. Muy mal. Eso habla muy mal, ¿verdad? Todo lo contrario, porque ese dinero lo necesita el CRIM para las obras que realizan los municipios, que es un trabajo de servicio directo a la ciudadanía, comenzando por cosas tan básicas y sencillas como el recogido de basura y la pavimentación de los caminos y carreteras municipales. Entonces, es importante que el CRIM ahora haga sí ese ejercicio de reevaluar todas las mejoras que se han realizado a lo largo y ancho de Puerto Rico en las residencias, comercios, etcétera. Pero eso es una medida ejecutiva, administrativa, que va a estar implementando el CRIM. Nosotros hemos presentado legislación a los efectos de que los incentivos y exenciones que están contenidas en el Código de Incentivos, pues que impacten a los municipios, sí, que entonces positivamente para ellos. Que sea entonces que el municipio tenga la discreción de aceptarlos, no aceptarlos o modificarlos. Okay. Estamos hablando de un tema un poquito técnico complicado, sí, pero a nivel de satélite ellos pueden hacerlo. Sí. Y hay que acercarse a comunidades donde, por ejemplo, urbanizaciones donde se ve el desarrollo. Porque a veces las casitas de campo, pues a veces uno dice, bueno, eso no va con todas las mejoras que quieren hacerle. Tal vez le podemos poner una multa por haber construido sin el permiso básica para que se pongan al día como tema de orientación. Hay que montarse en el carro e inspeccionar. La persona, ¿verdad?, que tiene su casita, que es la que vive, que tiene su exoneración de $15,000 al valor de 1957, que es un equivalente aproximadamente de 150,000 en el valor actual, pues puede tener la tranquilidad de que esa exoneración permanece. Pero que se ponga al día el registro del crimen. Pero exacto, lo justo para todos, es que si ha hecho alguna mejora, ya sea terraza, piscina, estas extensiones que se hacen, segundo lo que piso, normalmente se hace. Pues eso tiene bueno, que si usted tributar. cambió una ventana y tuvo que romper un poco para poner ventana, tiene que pagar también. Eso me lo dijo el municipio de Toa Baja. Si es el mismo espacio, no. Pero si usted rompió o quitó espacio, y a veces es una tontería, a veces son $20, $25. Pero a veces como uno no lo sabe, bueno, se me está acabando el tiempo, pero hay un proyecto que me llama la atención y es ambiental, relacionados a los arrecifes de coral. El puente Teodoro Moscoso, el puente Dos Hermanos, en Viejo San Juan, en Islote, en algún momento dado había un proyecto de cambiarlo y mejorarlo. Entonces se dan cuenta que en los pilotes estaban llenos de arrecifes de coral y por ende los tuvieron que dejar porque eso no se puede romper. ¿Qué está pasando con los arrecifes de coral en todo Puerto Rico? Que de cierta manera es un filtro para la naturaleza y ahí vive un componente gigantesco de animales y de especies marítimas. Correcto, precisamente. La gente tiene que entender que los arrecifes de coral son uno de los activos más preciados que podemos tener nosotros en Puerto Rico. No los vemos porque están en las profundidades de los océanos, pero la realidad es que esto ayuda sustancialmente a la generación de la vida marina. Por lo tanto, eso propende a la pesca. Hoy día nuestros pescadores tienen que estar yendo mar adentro a buscar lo que antes conseguían en la orilla. ¿Por qué? Porque en muchos lugares hasta el 90% de los arrecifes de coral han sufrido y están muertos.
y entonces hay unos proyectos de regeneración de estos arrecifes. La realidad eso es como, esos son los condominios o eso es la urbanización de los peces. Correcto, y entonces al mismo tiempo que sirven como del ecosistema ambiental para esa vida marina, también sirven como un freno, son como los muertos en la carretera, pero en los mares para el oleaje. ¿Qué evita eso? Eso evita la erosión costera y evita el incremento en el nivel del mar y evita también que nosotros sigamos perdiendo nuestras playas. Hemos estado viendo los reportajes al respecto y eso devalúa grandemente también toda esa infraestructura que se ha desarrollado ya en nuestras costas. Por lo tanto, el valor que tienen estos arrecifes de coral es extraordinario. Yo he presentado dos. Una, para establecer como delito el hurto de corales, y dos, establecer una asignación presupuestaria para la Sociedad de Ambiente Marino que se dedica a atender proyectos de restauración de estos arrecifes de coral para utilizar el mecanismo de antibióticos que se ha estado utilizando, por ejemplo, en la Florida y que ha mostrado ser efectivo. En la medida que nosotros logremos poco a poco ir restaurando y regenerando estos arrecifes de coral, vamos a estar logrando ver resultados favorables para la vida marina, la pesca y al mismo tiempo para la protección de nuestras playas y nuestras costas. Me imagino que de estos 3 proyectos no va a haber problemas para la aprobación. No, han sido proyectos que han sido bien aceptados, compañeros de otras delegaciones se han estado haciendo coautores y ese es nuestro enfoque, lograr una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Bueno, el tiempo se nos acabó, será en otra ocasión que seguiremos hablando. Se nos quedó uno de los temas que para usted también lo apasiona, que es la estadidad. Así mismo. Pero el tiempo ya nos traicionó. Hasta la próxima. Esto es Entre Líneas aquí en Teleoro.